señor que me... Buenos días, mis estimados jóvenes alumnos. El día de hoy entramos al mundo de la historia. Vamos a repasar o vamos a entrar a estudiar el pasado, mejor dicho, el pasado histórico del Perú, y vamos a hablar los inicios de las guerras de la independencia. ¿Cuándo se va a iniciar entonces la guerra de independencia? Ustedes dirán, profesor, con San Martín, con Bolívar. No, un momentito. Esa es la etapa final de las guerras de la independencia. Los gritos de libertad se va a iniciar a partir de ¿qué? La primera década del siglo XIX, justamente cuando los criollos se dieron cuenta que España ya no era ese monstruo, ya a qué temer. ¿Por qué? Esto se debe que en 1808, cuando se produce la crisis de la monarquía española. Es decir, cuando hablamos de la crisis de la monarquía española, vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar fundamentalmente de la invasión napoleónica a España. Entonces, si hablamos nosotros de la crisis de la monarquía española, está dentro de un contexto general en Europa, en la política europea, es la presencia de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, uno de los representantes e hijos de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Por eso que vamos a hablar el día de hoy sobre la crisis de la monarquía española, que duró 5 años. Entonces, si hablamos nosotros de este tema, vamos a hablar cómo vamos a ingresar nosotros a este tema. Vamos a hablar en primer lugar el contexto, ¿no? Si hablamos del contexto, entonces vamos a ver qué estaba pasando en ese momento en España y en Europa Occidental. A ver, si hablamos en el caso de España, estamos hablando que ya con el reinado de Carlos IV de Borbón, entonces España estaba entrando en una etapa de decadencia. Ya el proyecto imperial de las reformas borbónicas prácticamente pues es un fracaso. Entonces vamos a hablar que Francia, en este caso, junto con España, se van a aliar para luchar contra Inglaterra, el dominio del mundo. Y va a ser justamente pues que Napoleón Bonaparte, si bien ya era casi amo de toda Europa Occidental, solamente tuvo una enemiga, y voy a repetir, esa enemiga mortal, que Napoleón, obsesionado por destruirla, era Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra estaba atravesando en sus inicios una etapa muy gloriosa para los ingleses. ¿Cuál es? La llamada Revolución Industrial, es decir, el maquinismo. Entonces, ¿qué había sucedido? Esta lucha entonces entre Francia con Inglaterra, y Francia teniendo a su aliada España, entonces van a ser derrotados en un combate naval en 1805. Actualmente es el sur de España, el Mediterráneo español, que es el combate naval de Trafalgar. Entonces, aquí vamos a hablar la participación del almirante Horacio Nelson, que él va a prácticamente a destruir la flota naval franco-española, que en ese momento dirigió el almirante Villeneuve, el almirante francés Villeneuve. Entonces, ¿qué hace entonces Napoleón frente a esta situación, frente a este fracaso de esta destrucción de su armada naval francesa junto con su aliada española? Entonces, Napoleón, ¿qué decreta? Napoleón va a decretar el bloqueo continental. ¿Qué cosa es el bloqueo continental? Simplemente Napoleón va a prohibir a todos los países de Europa, a todos los reinos de Europa, comercializar con Inglaterra. Entonces es una forma de cerrar el comercio a Inglaterra. Recordemos que Inglaterra, si bien pasaba por la revolución industrial y las máquinas, Inglaterra necesitaba para estas fábricas o industrias, necesitaba materias primas, principalmente textil. Entonces ningún país, ningún reino europeo va a comercializar entonces con Inglaterra. Toda Europa continental tembló, pero aunque no lo crean, ¿cuál fue el único país que no acató la orden del monstruo, del corso francés Napoleón Bonaparte? Fue un país pequeño, un país débil, una potencia débil, que es Portugal. Entonces, Portugal no va a acatar entonces la disposición de Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón va a decidir invadir Portugal, pero hay un problema. Partir barcos franceses por el Mediterráneo, partir barcos franceses de la zona atlántica, prácticamente toda esa zona estaba controlada por la Armada Naval Inglesa, por eso que Inglaterra se le llama la reina de los mares. Por eso, invadir
o sea, Portugal por la vía marítima era imposible, porque la marina inglesa controlaba el Mediterráneo y el Atlántico. Por eso que entonces, para invadir Portugal, Napoleón va a firmar un tratado con su aliado, el rey de España, Carlos IV. Y van a firmar y van a celebrar el tratado en la ciudad de Fontainebleau. En ese tratado Fontainebleau, celebrado en 1807, ¿cuál fue el acuerdo principal? Que España le otorgue el permiso de pase a las tropas francesas para así poder, ¿qué? Para así pasar por España e invadir Portugal. Y así fue. Napoleón envió cerca de unos 400.000 soldados que cruzaron tierras españolas y llegaron al Portugal. Cuando las tropas de Napoleón llegan a Portugal, al mando del mariscal Murat, entonces los reyes portugueses, en este caso el rey Juan VI y la reina Carlota Joaquina, van a huir hacia su colonia americana de Brasil. Entonces, frente a la situación, entonces Portugal ya es parte del dominio del imperio francés de Napoleón. Sin embargo, Napoleón pensó en ese momento y observó la política decadente española, esta decadencia de la dinastía borbónica. Dos facciones, dos grupos que disputaban el poder en España. La facción del rey gobernante Carlos IV contra la facción que aspiraba en ese momento al trono, el príncipe Fernando de Borbón. Entonces Napoleón observó esas luchas, esos pleitos entre padre rey e hijo príncipe. Entonces Napoleón ideó un plan. Entonces mandó cerca de unos 600.000 soldados más a tierras españolas. Para Napoleón creyó que la conquista de España más la riqueza de Hispanoamérica era una empresa fácil de obtener. Pero entonces 600.000 soldados entran a España y los españoles, el pueblo español, la clase media española, algunos miembros de la nobleza, algunos miembros, no todos, de la nobleza española, vieron entonces que su rey Carlos IV los había traicionado ante la invasión de las tropas napoleónicas. Entonces el pueblo español cuestionó la incapacidad de su rey y por primera vez en la historia de España, por primera vez en su historia, un rey va a ser presionado por su propio pueblo y va a abdicar, va a renunciar al trono. Este hecho se le va a llamar el motín de Aranjuez. El pueblo español se rebela contra su rey y el rey con esta presión va a renunciar, va a abdicar el trono a favor de ¿quién? De su hijo Fernando de Borbón, que se llamará ahora Fernando VII, más conocido en la historia como el Deseado. Entonces el pueblo español, entonces viendo este hecho entonces y Fernando VII coronado como nuevo rey, entonces ¿qué sucede? Napoleón Bonaparte entonces, Napoleón entonces va a llamar al padre renunciante y al hijo rey Fernando VII. Entonces se van a la ciudad francesa de Bayona. Entonces en Bayona, es una ciudad francesa, límite con España, entonces Napoleón va a jugar su estrategia maestra. ¿Cuál es? Llaman al padre que renunció al trono, al hijo que es el nuevo rey reinante, entonces lo va a llamar y va a exigir que Fernando VII le devuelva la corona a Carlos IV. Y Carlos IV, a la vez, Napoleón le exige devolver la corona a Fernando VII. Un juego político que al final Napoleón presiona padre a hijo que renuncien el trono para favorecer a su hermano mayor de Napoleón. Este hermano mayor no tuvo ni un reino en Europa, a pesar que sus hermanos de Napoleón sí tuvieron reinos en Holanda y otros en otras regiones más de Europa. Entonces este hermano mayor es coronado rey de España por Napoleón. Y este nuevo personaje se llamó José Bonaparte, llamado el Pepe Botella por su gran afición a las bebidas alcohólicas. Entonces Napoleón envía a José Bonaparte a Madrid para ser coronado rey de España. Y José Bonaparte entra a España y se va a Madrid. ¿Y ustedes creen acaso que el pueblo español respetó a su nuevo rey? Prácticamente que no, porque es un rey usurpador, es un ilegítimo. Entonces el pueblo español se levanta en armas y se va a iniciar la guerra de la independencia española contra la invasión napoleónica. Entonces en España ya no hay un rey legítimo
Fernando VII no está, es prisionero por Napoleón en Bayona, y entonces estamos con un rey usurpador que el pueblo español desacata. Solamente la alta iglesia católica y la mayoría de los nobles van a estar con José Bonaparte. Entonces, fieles al rey prisionero por Napoleón, Fernando VII el Deseado, se van a refugiar primero en Cádiz, pero ante la falta de seguridad se dirigirán a la isla de León, en el medio del mar Mediterráneo, protegido por la escuadra inglesa, y se va a formar la Junta de Regencia, un gobierno, es decir, que es un gobierno provisional que va a gobernar en nombre de Fernando VII hasta que retorne a España. Entonces, aquí se establece un dilema, un cuestionamiento. ¿Cuál sería la suerte de España frente a esta invasión española? Entonces los españoles pensaron pues el destino de América, las colonias. Entonces era una posibilidad que América podía independizarse en ese momento ante esta crisis, ante esta acefalía política. ¿Qué es acefalía? Sin cabeza política, es decir, un reino sin rey. Imagínense, un reino sin rey. Entonces, para ello pensaron entonces entablar un parlamento no solamente con representantes, congresistas o diputados españoles, sino va a ser un llamado también participación a los criollos americanos. Entonces vamos a entrar a la fase del constitucionalismo. ¿Por qué hablamos de constitucionalismo? Porque hablamos de constitución política, un documento que va a arreglar, va a normar el orden administrativo, político, social de un país, en este caso el Imperio Español. Se convoca inclusive elecciones para elegir a cada congresista o diputado que represente los virreinatos. Nueva España, México, Virreinato de Nueva Granada, Perú, Virreinato de Río de la Plata, tenemos el representante de la Capitanía de Chile, la Capitanía de Cuba. Entonces estamos hablando de representantes en América para debatir y solucionar ciertos problemas en estos momentos. Entonces, para ello se dan elecciones y de una manera se van a elegir representantes, en el caso peruano, diputados peruanos como Vicente Morales Duárez, Antonio Suazo, Ramón Feliú, hablamos de Blas Ostalaza, José Baquejano y Carrillo, y también vamos a también hablar de un indígena descendiente de de la Panaca, o sea de la familia real de Huáscar, Dionisio Inca Yupanqui, todo lo que tiene que ver con asuntos indígenas. Entonces son elegidos y van a España a representar al virreinato peruano, y lo más importante es que en este congreso, en este parlamento llamado las Cortes de Cádiz, Cádiz es un puerto español, el parlamento o el congreso de Cádiz van a elegir como presidente de las sesiones de este parlamento Cortes, se celebró en el puerto de Cádiz, al peruano Vicente Morales Duárez. Y ahora, ¿qué debate es cómo es esta constitución? Había una facción absolutista que apoya la tiranía del rey y otros son elementos liberales que fueron influidos por la Ilustración francesa y los ideales de la Revolución Francesa. Pero en estos debates, ¿qué se llevó a cabo? La preparación y la promulgación o el establecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución política de España, y que va a trascender a sus colonias hispanoamericanas. En unos momentos vamos a hablar cuáles son los acuerdos de esta Constitución de Cádiz y cuáles son sus efectos.